Una de las características para mí más sorprendente de la Biblia es lo mucho que puede decirnos en pocas palabras. Eso no debiera sorprendernos si tomamos en cuenta, ¿verdad?, que la Biblia es la palabra de Dios. Dios puede expresar en un pequeño párrafo doctrinas y conceptos que demandan de nosotros sermones completos para poder explicarlos en una forma medianamente satisfactoria. Es por eso que la Escritura es una fuente inagotable para los predicadores. Yo recuerdo hace unos años tengo un amigo, pastor, pero con quien no comparto esta opinión. Él decía que ningún pastor puede estar en una misma iglesia más de 5 años, porque dice que después de 5 años comienza a repetirse el mismo. Yo no creo que nadie predicando la Biblia, a menos que no la esté estudiando, pueda repetirse a sí mismo. La Biblia es inagotable. No importa cuántas veces nosotros volvamos sobre los mismos pasajes, las mismas historias, nunca, hermanos, llegaremos al punto en que ya no tengamos nada más que decir de un texto bíblico. Y un buen ejemplo de esto lo tenemos en el Salmo 117, que estudiaremos esta tarde completo. Los invito por favor a ir conmigo al Salmo 117. Es el salmo más corto de la Biblia, de hecho es el capítulo más corto de la Biblia. Y si todavía les gusta curiosidades, es el salmo que está exactamente en la mitad de la Biblia. Ese es el capítulo, el 117 y el 118 están en la mitad de toda la Biblia. Vamos a leer el salmo completo. Alabad al Señor, naciones todas, alabadle, pueblos todos, porque grande es su misericordia para con nosotros y la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. Como espero que veamos en un momento, mis hermanos, la profundidad doctrinal de estos dos versículos es sorprendente. Martín Lutero dedicó 36 páginas solamente para comentar este salmo. El comentarista del Antiguo Testamento, Derek Kidner, un erudito del Antiguo Testamento, se refiere al Salmo 117 como uno de los más poderosos y de los más seminales del libro de los Salmos. Y esa palabra seminal yo sé que no es común. Él se está refiriendo aquí a la cantidad de doctrinas que están comprendidas en forma embrionaria en el Salmo 117 antes de recibir un pleno desarrollo. Este breve salmo, dice Kidner, encierra una fe enorme y su riqueza es también enorme. Alguien decía que lo poco viene a ser mucho cuando Dios está allí. Y eso es lo que nosotros encontramos en este salmo que vamos a exponer en 3 encabezados muy sencillos esta tarde. Vamos a ver la exhortación del salmista, vamos a ver los destinatarios de la exhortación y en tercer lugar las razones de la exhortación. Así que veamos en primer lugar la exhortación del salmista. Aunque el versículo 1 en nuestras versiones en español contiene la palabra alabar tanto al principio como al final del versículo, si lo notaron, alabad al Señor, naciones todas, alabadle, pueblos todos. La verdad es, mis hermanos, que en el hebreo, en el idioma original en que se escribió la Biblia, son dos palabras distintas, aunque en español se traducen como alabar. La primera significa brillar, hablar elogiosamente, glorificar. Es la palabra hebrea halel, de donde viene aleluya. Alabemos a Jah, alabemos a Jehová. La segunda palabra hebrea que aparece allí encierra más bien la idea de celebrar audiblemente, hacer una conmoción, celebrar los atributos de alguien, hacerlo en alta voz, hacerlo en viva voz.
Así que la exhortación del salmista aquí es a proclamar con nuestros labios, mis hermanos, sin ninguna timidez, la gloria de nuestro Dios. Alabar, exaltar, proclamar todas aquellas características que hacen de Dios un ser glorioso, que hacen a Dios digno de suprema alabanza, más allá de lo que nuestras mentes pueden concebir, más allá de lo que nuestros labios pueden expresar. En cierto modo, la alabanza a Dios debiera ser una de las actividades más naturales de todo ser humano. Porque todos nosotros tenemos por creación un aparato emocional capaz de sorprenderse, capaz de maravillarse por todo aquello que es inusualmente hermoso, por todo aquello que es fuera de lo ordinario en todos sentidos. Y todos nosotros fuimos creados para expresar esa emoción a otros de alguna manera. Como bien señala John Piper, una de sus frases más conocidas: el deleite es incompleto hasta que es expresado. ¿No te ha pasado que tú estás viendo algo y es tan genial que tú necesitas compartirlo con alguien? El deleite es incompleto hasta que es expresado, dice Piper. Es por eso que el amante alaba a su amada. Es por eso que los lectores alaban a sus poetas y novelistas favoritos. Exaltan los paisajes que disfrutan, ciertos deportes, personajes históricos, lo que sea. Eso fluye naturalmente de nosotros, a menos que de alguna manera hayamos reprimido esa emoción. Bueno, mis hermanos, si hay algo que debiera ser un motivo de alabanza para todo ser humano, es la persona de Dios. Porque Él es el más glorioso, Él es el más maravilloso de todos los seres. Si los hombres funcionaran correctamente, la alabanza fluiría de nuestros corazones y de nuestros labios constantemente en una forma natural, si funcionáramos adecuadamente. Sin embargo, lo cierto es que pocas actividades humanas pueden ser tan difíciles. Oigan bien, hermanos, pocas actividades pueden ser tan difíciles como dedicarnos de todo corazón a alabar a Dios, aún para los creyentes. Sí nos deleitamos en la alabanza, pero no por eso debemos pensar que se trata de algo fácil de hacer. Y esto por varias razones. Por un lado, porque el pecado todavía mora en nosotros. Y hermanos, ¿cuál es la naturaleza del pecado? El orgullo y el egoísmo. Esa es la esencia del pecado. Recuerden la primera tentación que hubo en la historia humana. ¿Cómo fue que Dios tentó a Adán y a Eva? Seréis como Dios. Al final de cuentas, la raíz de todo pecado es buscar nuestra propia gloria, no la gloria de Dios. Como hemos dicho otras veces, si fuera por nosotros le diríamos: Señor, venga a mi reino y hágase mi voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Somos pecadores, pero por el otro lado, y estrechamente ligado con lo anterior, se nos hace difícil alabar a Dios por la tendencia del corazón humano hacia el descontento. El creyente agradecido alaba a Dios. Alaba a Dios por todo lo que Él es, alaba a Dios por todo lo que Él hace continuamente por nosotros sin merecerlo. El problema, mis amados hermanos, es que en el fondo de nuestro corazón casi todos nosotros pensamos que somos merecedores de más. Pero tal pensamiento es totalmente contrario al Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de lo que Dios ha hecho a nuestro favor en Cristo a pesar de nuestros pecados. Por eso muchas veces se ha dicho desde este púlpito que cuando alguien te pregunta: hola fulano, ¿cómo estás?, nuestra respuesta debería ser: mejor de lo que yo merezco. No importa lo que estés pasando, tú estás mejor de lo que mereces. Mira, mi hermano, si quieres luchar eficazmente contra el descontento y tener siempre en tus labios una palabra de alabanza a Dios, predícate el Evangelio todos los días. Predícate el Evangelio. Es al creyente al que Pablo le dice en Efesios capítulo 6 versículo 15 que debemos calzarnos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En otras palabras, debemos vivir la vida cristiana firmemente enraizados en el Evangelio.
en esa buena noticia de que a pesar de nuestros pecados hemos sido completamente reconciliados con Dios. Él es ahora nuestro Padre y nada ni nadie podrá separarnos nunca de su amor. Pero yo creo que hay una tercera razón por la que los creyentes muchas veces no alaban a Dios como debieran, y es la falta de conocimiento. La falta de conocimiento. Hace un momento decíamos que los creyentes debemos proclamar con nuestros labios y sin timidez la gloria de nuestro Dios. Debemos proclamar todos aquellos atributos de su ser que hacen a Dios un ser glorioso y digno de suprema alabanza. Eso quiere decir, mis amados hermanos, que la verdadera alabanza fluye de una comprensión adecuada de quién es Dios. Sin teología, la alabanza es débil. Sin teología, la alabanza es débil. Nosotros necesitamos saber quién es Dios. Necesitamos saber qué es lo que Él ha hecho, qué es lo que Él hace, qué es lo que Él hará por su pueblo. En la misma medida en que nosotros crecemos en el conocimiento de quién es Dios, en el conocimiento de lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo, en la misma medida en que nosotros meditamos en esas cosas, llenamos nuestras mentes y corazones de esas cosas, en esa misma medida nuestros labios se abrirán para alabarle a Él. Él merece ser alabado, y de la abundancia del corazón habla la boca. Dice el salmista en el Salmo 89:1: porque siempre cantaré, por siempre cantaré de las misericordias del Señor. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. Y nosotros conocemos probablemente de memoria el Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová, bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todos tus pecados, Él es el que sana todas tus dolencias, Él es el que rescata del hoyo tu vida, Él es el que te corona de favores y de misericordias. Mis hermanos, nuestro Dios es digno de ser alabado. Cuando nosotros cerramos nuestros labios y dejamos de celebrar sus atributos, dejamos de celebrar sus obras, sus promesas, estamos cometiendo una tremenda injusticia y estamos haciéndole un daño enorme a nuestras almas. Nuestro Dios no necesita nuestras alabanzas, nosotros necesitamos alabarlo. Él no necesita nuestras alabanzas. Esa es una necesidad que todo hombre tiene. Aún aquellos que en su soberbia se resisten a reconocerlo. De ahí la segunda, de ahí el alcance, de esta exhortación. Y eso nos lleva al segundo encabezado. Hemos visto en primer lugar la exhortación del salmista. Veamos en segundo lugar los destinatarios de la exhortación del salmista. ¿Quiénes exhorta el salmista a que proclamen audiblemente, a que celebren a viva voz la gloria de Dios? Naciones todas, pueblos todos. Esa palabra hebrea que se traduce aquí como nación es la que se usaba generalmente en el Antiguo Testamento para referirse a los gentiles, para referirse a todos aquellos que no pertenecían a la nación de Israel. La palabra pueblos alude más bien a los diversos grupos raciales o clanes familiares que pueden converger en una nación particular. De modo, mis hermanos, que estas dos palabras juntas engloban a todos los seres humanos del planeta. Este es un llamado a todas las naciones del mundo. Este es un llamado a todos los grupos étnicos a que reconozcan al Dios que se revela en las Escrituras como Jehová, el único Dios vivo y verdadero. No existe un Dios para los judíos, otro para los chinos y otro para los europeos. Tampoco existe un Dios para los blancos, otro para los afroamericanos y otro para los asiáticos. Hermanos, existe un solo Dios y un solo mediador, el Dios que se ha revelado en la creación y en su palabra, la Biblia. Y ese Dios único es al que todo ser humano de toda lengua, tribu, pueblo y nación debe adorar en Jesucristo. Y eso implica al menos dos cosas, hermanos. Esa invitación del salmista en el versículo 1 al menos implica dos cosas. Y hablo de implicación porque no son cosas que están claramente expresadas en el Salmo, pero que están implicadas en el Salmo. La primera es la exclusividad del Evangelio.
Obviamente este salmo implica la exclusividad del evangelio. Este salmo, esta invitación nos enseña que Jesucristo es el único camino para llegar a Dios, es el único camino para encontrar aceptación delante de Él, porque todos los seres humanos del planeta están siendo llamados en este salmo a abandonar sus dioses falsos para venir a adorar al Dios de Israel, al único Dios vivo y verdadero. El salmista está llamando aquí a los paganos a abandonar la adoración a Baal, a Dagón, a Astoret, a Nebo, a Nisroch, a Marduk. No importa en qué lugar del planeta se encuentre un ser humano, todos los hombres son llamados en este salmo a renunciar a sus ídolos, a dejar atrás sus dioses falsos, a darles la espalda a los dioses falsos para volverse al Dios de Israel en adoración exclusiva. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La segunda implicación de esta invitación, hermanos, es la necesidad del evangelismo. Esto no solo implica la exclusividad del evangelio, esto también implica la necesidad de la evangelización mundial. Si Dios está llamando aquí a toda la raza humana a confiar en Él, solo en Él, eso quiere decir, mis amados hermanos, que los creyentes tenemos la obligación, tenemos el deber, tenemos el privilegio de ir por todo el mundo predicando el evangelio. Es común escuchar a los creyentes, sobre todo en tiempos como estos, cuando la política está tan rara, cuando no sabemos qué va a pasar en las elecciones de Estados Unidos, y es una nación poderosa, influyente, no sabemos lo que va a pasar aquí en el mes de mayo. Es muy común en momentos como estos escuchar a los creyentes expresar su deseo: si ven, Señor Jesús. Queremos que el Señor regrese pronto. Pero mis hermanos, no podemos separar en nuestros corazones el deseo por la segunda venida de Cristo del deseo de que el evangelio sea predicado en todas las naciones, porque una cosa está conectada con la otra. No podemos separar esto. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 14? Que el evangelio del reino debe predicarse en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Salvador decía esta mañana: hay más de 6,000 etnias, que es la palabra griega que aparece en Mateo capítulo 24 versículo 14. En todas las etnias debe predicarse el evangelio. Hay más de 6,000, casi 7,000 etnias que nunca en su vida, hermano, ustedes se imaginan algo así, nunca en su vida han oído el nombre de Jesús. Ellos no saben quién es Jesús. Ellos no saben que Dios ha hablado al hombre. Ellos no saben que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ellos no saben eso. Y Cristo dice que Él no va a volver hasta que ellos se enteren. De ahí la gran comisión que Él nos dejó antes de ascender a los cielos en Mateo 28: id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mis hermanos, ningún creyente puede darse el lujo, no puede darse el lujo de desentenderse de las misiones. No solo por el mandato expreso de Jesús, sino por nuestro amor por Él. Si nosotros amamos a Jesús, el deseo de nuestro corazón debe ser que Él sea conocido. El deseo de nuestro corazón debe ser que Él sea alabado. Me encanta como lo dice John Piper en ese libro extraordinario sobre las misiones, Alégrense las naciones. John Piper dice: las misiones no son un fin en sí mismo. Las misiones existen porque la adoración no existe en esos lugares. Nosotros debemos ir a esos lugares para mostrarles quién es Jesús, porque nosotros amamos a Jesús y queremos que nuestro Salvador sea conocido. Nosotros queremos que nuestro Salvador sea alabado. Nosotros queremos que nuestro Salvador sea amado por otros. Por eso no podemos desentendernos de las misiones. A menudo hacemos la aclaración, ¿verdad? Queremos ser bien prudentes, de que no todos tienen que ir al campo misionero.
que no todos tienen que involucrarse de una manera directa en la obra misionera. Todos podemos y debemos orar por las misiones, todos podemos ofrendar por las misiones. Me chocó muchísimo el dato que Salvador dio esta mañana, él me lo había compartido ya en privado, de John Wesley. Seguramente los que estaban aquí recordarán cómo John Wesley tenía egresos, él ganaba cierta cantidad de dinero y no importa cuánto aumentaban sus egresos, él siempre vivía con lo mismo. ¿Cuánto aumentaban sus ingresos? Perdón, los egresos no aumentaban. Poniéndole el lenguaje dominicano, si él ganaba 40,000 pesos en un año y él ofrendaba 2,000 pesos, vivía con 38. Al segundo año ganaba 60,000 pesos y ¿saben con cuánto seguía viviendo? Con 38, ofrendaba el resto. Al tercer año ganaba 80,000, seguía viviendo con los mismos 38 y ofrendaba el resto. Eso es conciencia misionera. Y nosotros podemos orar, podemos ofrendar por las misiones. Nosotros podemos apoyar a los misioneros enviándoles notas de aliento, si eso está a nuestro alcance, hacerlo. Pero mis hermanos, ¿saben qué? Aunque esa aclaración es apropiada, yo creo que es apropiada, porque no queremos ponerle una carga de conciencia a nadie a quien Dios no está llamando a irse al campo misionero. También esa aclaración puede ser un problema si no viene incluido en la aclaración a pensar seriamente en si Dios nos está llamando a abandonar nuestra zona de comodidad, a abandonar nuestra zona de seguridad para irnos al campo misionero. Déjame ponerte lo más sencillo. Lo que estoy diciendo, mis amados hermanos, es que todo creyente debe preguntarse alguna vez delante de Dios con toda seriedad: ¿por qué tiene que ser otro y no yo? ¿Por qué tiene que ser otro y no yo? Es terrible pensar en la cantidad de personas en el mundo que están adorando dioses falsos, con todas las consecuencias que eso trae sobre sus vidas. Porque, hermanos, cada uno de nosotros es conformado a lo que adoramos. Tú te conviertes en lo que adoras. ¿Por qué el mundo está como está? Porque hay mucha gente que no adora a Dios. Porque hay mucha gente conformándose a ídolos terribles, inventados por su propia imaginación. Solo nuestro Dios es digno de alabanza. Solo nuestro Dios es digno de nuestra adoración, de nuestro amor, de nuestro servicio. Como vemos claramente en el versículo 2, y eso nos lleva al tercer encabezado. Hemos visto la exhortación del salmista, hemos visto los destinatarios, naciones todas, pueblos todos. Veamos ahora las razones. ¿Por qué el salmista está invitando a todas las naciones, invitando a todos los pueblos? Vengan y adoren a Jehová. Alabad al Señor, naciones todas, alabadle, pueblos todos. ¿Por qué? Porque grande es su misericordia para con nosotros y la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. De primera impresión, esto puede parecer un tanto extraño, porque el salmista está exhortando aquí a los gentiles, no lo olviden, naciones todas, pueblos todos, todas las etnias. Ahora yo los estoy exhortando a que vengan a adorar a Jehová por la forma como Él ha engrandecido su misericordia sobre su pueblo. Que todos los pueblos de la tierra adoren a Dios porque Él ha engrandecido su misericordia para con los hijos de Israel. El salmista es judío, ¿o no es así? Y él está diciendo: naciones todas, vengan, adoren a Dios por la forma como Él ha engrandecido su misericordia sobre nosotros, los hijos de Israel. ¿Y eso en qué beneficia a los gentiles? ¿Por qué deben alabar a Dios todos aquellos que no pertenecen a esa nación escogida? Miren, mis hermanos, amigos que nos visitan en esta noche, yo no creo que voy a exagerar al decir que la respuesta a esa pregunta es una de las claves para interpretar la Biblia correctamente.
Desde el mismo momento en que Dios llamó a Abraham, hizo un pacto con él para dar origen a la nación de Israel. Y el propósito divino de ese llamamiento quedó claramente establecido desde el principio. Serás bendito, serás bendición, serán benditas en ti, Abraham, todas las familias de la tierra. Israel no existía para sí mismo. Israel existía para traer por medio de él al Mesías, en quien todas las naciones, todas las etnias, todas las razas encontrarían salvación. Y a partir de ese momento Dios comenzó a tratar con esta nación para llevar a cumplimiento su plan soberano. Aunque muchas veces se rebelaron contra él, Dios fue fiel a su palabra por encima de todo. Y es por eso que el salmista no dice simplemente que Dios tuvo misericordia. Y la palabra hebrea allí no es simplemente la compasión que nosotros sentimos por el que sufre. Es la palabra hebrea Hesed, que significa un amor que está enraizado en el pacto que Dios hizo con Abraham. Él está diciendo allí: alaben a Dios porque Él ha engrandecido sobre nosotros su Gesed. Es ese amor que prevalece por encima de todo. Dios lo ha engrandecido. Y esta palabra engrandecer es increíble. Esa es la palabra que se usa en hebreo en Génesis capítulo 7 versículo 24 para señalar que las aguas del diluvio prevalecieron sobre la tierra por 150 días. Es la palabra que aparece en Éxodo capítulo 17 versículo 11, cuando dice que el pueblo de Israel prevalecía sobre sus enemigos mientras Moisés se mantenía orando por ellos con sus brazos en alto. Es un amor que prevalece, es un amor inconquistable, es un amor que no se agota, es un amor que de ninguna manera puede ser eliminado. Dios hizo un pacto con Abraham de bendecir por medio de él a todas las familias de la tierra, y esa promesa de amor y misericordia habría de prevalecer por encima de toda adversidad. Ese pacto, ese amor de pacto habría de prevalecer por encima del pecado mismo del pueblo hasta la encarnación de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El domingo pasado veíamos aquí el personaje de Isaac. ¿Ustedes recuerdan cómo cada vez que Isaac abría un pozo se lo cerraban? Y volvía a abrir otro pozo y se lo cerraban. Y Dios seguía prosperando a Isaac a pesar de la adversidad. ¿Saben por qué? Porque él era el hijo de la promesa. La razón por la que Dios estaba bendiciendo a Isaac no era por Isaac, era por Jesús. Es porque Dios tenía que preservar a ese pueblo para que por medio de ese pueblo llegara Jesús, y por medio de Jesús nosotros fuéramos bendecidos. Así que Dios bendijo a Isaac, Dios cuidó a Isaac por amor a ti, por amor a mí. Es un amor que prevalece, es un amor que iba a estar allí hasta la encarnación de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ese es el gran tema de la Biblia, mis hermanos, el cumplimiento de esa promesa de pacto que Dios le dio a Abraham y a su simiente. A Abraham y a su simiente. Y cuando lleguen a su casa, yo no tengo tiempo porque quiero que esto sea corto, sea breve. Cuando lleguen a sus casas, busquen Gálatas capítulo 3 y lean con cuidado lo que el apóstol Pablo dice allí. Comienza hablando del pacto con Abraham, y luego en el versículo 16 el apóstol Pablo dice que Dios hizo ese pacto con Abraham y su simiente, y aclara: no y a sus simientes, como si hablase de muchos, sino y a su simiente, la cual es Cristo. La promesa que Dios hizo con Abraham, la hizo con Abraham y con su Hijo Jesucristo. Y más abajo dice el apóstol Pablo que todos nosotros, los que hemos creído en el Señor, estamos unidos a Él con un vínculo indisoluble. Estamos en Cristo, estamos unidos a Cristo, y por lo tanto somos descendientes de Abraham y herederos según la promesa. Wow. Es en virtud del cumplimiento de ese pacto que el apóstol Juan pudo contemplar en su visión de la gloria una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿De dónde? De todas naciones y tribus y pueblos y lengua, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Eso es lo que el salmista está describiendo en el Salmo 117.
a un grupo de redimidos de toda nación, de todo pueblo, de toda etnia, alabando y exaltando y celebrando las glorias, las virtudes, la hermosura del Dios vivo y verdadero que se reveló en la persona y en la obra de Jesucristo. Es por eso que en el Romanos capítulo 15 el apóstol Pablo cita el Salmo 117 y lo cita precisamente para probar que la salvación extendida hacia los gentiles no fue un plan B. Nosotros éramos el plan A de Dios. Oigan lo que dice el apóstol Pablo a los creyentes judíos en Roma. Romanos capítulo 15 versículo 8, dice el apóstol Pablo: pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. ¿Qué es lo que dice el salmista? Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido su misericordia. Ahí estamos los dominicanos. Y ahora Pablo va a comenzar a citar textos del Antiguo Testamento para probar que eso había sido profetizado. Dice: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Segunda de Samuel 22:50. Y vuelve a decir: regocijaos gentiles con su pueblo. Deuteronomio 32:43. Y de nuevo: alabad al Señor todos los gentiles y alábenle todos los pueblos. Salmo 117. Y a su vez Isaías dice: retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles pondrán en él su esperanza. Tú y yo. No sabemos qué tanto pudo entender el salmista del alcance de sus palabras, pero lo que él está describiendo en el Salmo 117 es lo que Dios habría de llevar a cabo a través de la obra del Mesías, y de la cual todos nosotros somos ahora beneficiarios independientemente de nuestra nacionalidad. Es por eso que el llamado a la alabanza aquí es universal. Alaben a Dios, hombres y mujeres de toda raza y nación, porque la misericordia de Dios los ha alcanzado. Ustedes pueden venir ahora y refugiarse bajo las sombras de sus alas y disfrutar de su amor eterno e inalterable, un amor que prevalece por encima de toda adversidad, un amor que desafía el paso del tiempo. De ahí lo que sigue diciendo el salmista en la segunda mitad del Salmo, versículo 2. Porque grande es su misericordia para con nosotros y la fidelidad del Señor es eterna. Misericordia y fidelidad. Esta palabra hebrea que se traduce como fidelidad es la palabra hebrea amén. Puede ser traducida como verdad, confiabilidad. Da la idea de algo que permanece firme, inamovible, algo que de ninguna manera puede ser abrogado, que puede ser frustrado. ¿Por qué debemos alabar a Dios? Porque Él ha sellado su amor y su misericordia para con nosotros con la sangre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es un Dios fiel y veraz, un Dios que no dejará caer a tierra ninguna de sus promesas, para con todos aquellos que han puesto su confianza en Él. En el Salmo 115 versículo 1: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu fidelidad. Esa dual, esa mutual, ahí no sé cómo llamarle, esa conexión de la misericordia, el gesed y el amén de Dios aparecen en un montón de salmos conectados el uno con el otro. La misericordia y la verdad. Mi amado hermano, yo no sé cuál es la circunstancia que rodea tu vida en este momento, pero estas dos razones que el salmista nos da en el Salmo 117 para alabar a Dios continúan tan vigentes hoy como el día en que el Salmo fue escrito, y aún más, porque lo que ellos contemplaron como una promesa futura, la llegada del Mesías, para nosotros es un hecho consumado.
Así que alaba a Dios, mi hermano. Alaba a Dios. Celebra sin timidez la gloria de su nombre. Alabad a Jehová. Anuncia de día en día su salvación. Porque independientemente de tus circunstancias actuales, nuestro Dios te ama con un amor inalterable, un amor que prevalece, un amor inconquistable, y sus promesas son fieles y verdaderas. Nada ni nadie podrá impedir que Él cumpla su propósito de hacerte cada vez más semejante a nuestro Señor Jesucristo y llevarte a disfrutar eternamente de su presencia. Nadie va a poder impedir eso. Y mi amigo, si tú estás aquí entre nosotros hoy, hemos visto que la misericordia de Dios no conoce barreras nacionales y raciales. ¿Sabes por qué? Porque todos los hombres de toda raza y de toda nación necesitan al Salvador que el Evangelio anuncia. Y el Señor te está dando hoy la oportunidad de venir a refugiarte bajo la sombra de sus alas. Jesucristo es un gran Salvador. Y Él vino a darnos por gracia una gran salvación.